Leemos hoy la tercera y última parte del cuento Dimitas Arias de don Tomás Carrasquilla. Ay no, degradaron a Toto Herrera. No, ¿qué es esto tan doloroso? Leamos esa partecita. Por haber enfermado de las glándulas, dejó de asistir perjuicio por 3 días a la escuela, pasados los cuales compareció en ella muy satisfecho y campante. Llegada la hora de pontificar en la arena, se apercibió para ello el monitor insigne, pero cepos quedos, el maestro le dice: opa, hijo, no se mueva de su puesto. Y, revolviendo la vista por toda la clase, añade: salga usted, Cleto, a enseñar en la arena. Usted es el monitor de hoy en adelante. ¿Viste a un general cuando lo degradan? Lo que éste puede sentir es nada comparado con lo que sintió Toto Herrera. Él, el hijo de don Juan, el más valiente de toda la escuela, suplantado por ese bobo, por ese pobretón de Cletovilla. Cómo no se abría la tierra y se tragaba todo el sitio. Caía cada lágrima por los cachetes de perjuicio como arveja. Capítulo 6. No hay qué hacer con el progreso. Es un misifus artero, perseverante, que espera el momento preciso, el cuarto de hora de los pueblos, para echarles el zarpazo. Tal pensaba más o menos don Juan Herrera cuando discurría, pues que era toda hora, sobre el incomparable adelanto de aquella población. Con él opinaban todos sus convecinos. Para ellos no parecía el progreso cosa indefinida, toda vez que habían puesto punto final al de su pueblo. De allí no se podía pasar, era el non plus ultra. En realidad, de verdad, aquella aldea había conseguido en 20 años lo que en muchísimos no lograra. ¡Qué de cosas sucedidas en tan corto tiempo! El asalto fue por este orden: una vía comercial que rompió el aislamiento de esa comarca, creación de escuelas oficiales, minas y fincas que se montaron y que, dándole valor a las tierras y ocupación a los brazos, atrajeron no pocos migrantes, tejares que supeditaron la paja, tapias que derogaron los bahareques, un cabildo chorrudo que echó agua y levantó pila, y por último una enormidad de suceso, un colmo que casi deja pasmado a don Juan y a los turulatos convecinos: una legislatura munífica que erigió aquella parroquia en cabecera de circuito. El circuito. Y don Juan abría aquella boca y abría aquellos ojos y abría aquellas patas. Ese circuito que llevó tantos hombres sapientísimos, que estableció el foro, que elevó el pueblo a la categoría de ciudad, que postergó, que puso bajo su planta aquellas aldeas limítrofes tan antipáticas y tan aborrecidas. ¡Qué triunfos! ¡Qué glorias! Todo allí asumió un carácter eminentemente ciudadano. El jipijapa del cura fue reemplazado por la teja clásica. Y, no contento con la vieja iglesia, no sosegó hasta crear una junta e iniciar los trabajos de un nuevo templo. Las grandes damas pasaron de la alpargata a la babucha de Cordobán. Mermaron un 20% suecos y valletones. Establecióse zapatería. Pusieron letreros en 3 o 4 tiendas. Pintáronse como 8 casas. Se empapelaron, oigan pues, la del alcalde y la de don Juan Herrera, y tuvieron bombas y mesa central.
Doña Nicolasa no volvió a admitir pañales en sus balcones, con ser que Toto le había llenado la casa de perjuiciecitos, pues iba ya para 10 años que se había casado con Carmela, sí, señoras y señores. Todo esto era nada comparado con la instrucción. A más de las escuelas oficiales, abriéronse 2 colegios para hombres y para mujeres. Y no se oía sino aquello de plantel de educación por aquí, plantel de educación por allá. El de señoritas era un sueño. Hasta las casaderas y aún papandujas y quedadas fueron a abrevar sus espíritus en aquella fuente de sabiduría. Estamos en noviembre. La ciudad se reviste de todas sus galas para concurrir a la fiesta suprema de la civilización. La comunidad, vestida heterogéneamente al gusto de cada alumna, atraviesa la plaza al son de la garibaldina, que tocan 2 clarinetes, un bajo y la retumbante tambora del maestro Feliciano. Precede aquel mujerío sabiondo, doña Cornelia Bedoya de Pulgarín, la pedagoga ilustre. Síguelo la embelesada turbamulta. En la nave central están en rueda todos los taburetes del pueblo, el gran tablero de baqueta embetunado y la ostentosa mesa de las réplicas y catedráticos, paramentada con las colchas de damasco de Misia Nicolasa. Lo más granado de la ciudad ha acudido. Aún vibran los últimos bolillazos de Feliciano cuando Misia Cornelia toca la campanilla y dice: se va a dar principio al apto. Hace una señal con los ojos y de en medio de la comunidad sale una muchacha chirriando los guasintones. Cuán hermosa e interesante. Viste un ornamento de merino azul de cielo, escotado de manga troncha. Áurea soga de filigrana le da 3 vueltas en el cuello. Le pende por delante y se coge en una cadera con un prendedor de águila. Recógele una redecilla, la enorme castaña. 4 cachumbos le cuelgan a cada lado. Luce zarcillos de lámpara griega y en el copete un ramo de flores de mano de varios colores. ¡Ay, qué esplendor! Es Estersolina Herrera, la seca leche de Misia Nicolasa, el mimo de don Juan, de pie, cerca a una mesa donde están las planas y los dibujos, estira en redondo la mano relumbrante de pedrerías y dice: Estersolina, señores, el magnífico espectáculo que hoy tenéis la satisfacción de presenciar es de las fiestas más espléndidas que se celebran en las naciones civilizadas, porque es la que hace la educación en la bella y elegante carrera del saber. Pues bien, señores, educad vuestras hijas y ellas serán felices. Esta arenga, obra maestra del doctor Forero, el famoso abogado de la ciudad, iba electrizando la muchedumbre. Mas de repente aquello no fue ya electricidad, fue el pasmo. No era para menos. El discurso aquel tenía su paso, su escena culminante. Ello fue que de pronto Estersolina, valdréme aquí de las palabras de María, Estersolina, y se postra de hinojos y cruza los brazos y echa toda la magnífica desde el engrandece hasta él por los siglos. El cura chocoleaba. Se sonaba don Juan por disimular los pucheros. Misia Nicolasa palidecía de emoción ante la belleza y el saber de su pimpollo. Hacemos un paréntesis para decir que el Magnificat glorifica mi alma al Señor. Lo va a decir la Virgen también, pero principalmente va a ser un poema de Ana,
la poetisa de la antigua escritura, la madre de Samuel, cuando da gracias al Señor con ese Magnificat que es de las oraciones y de los poemas más grandes de todas las dos escrituras, la Antigua y el Nuevo Testamento. Entonces, claro, Estersolina, valdréme aquí las palabras de María, se postra hinojos y cruza los brazos y echa toda la magnífica, desde la engrandece hasta por los siglos. Pues claro, el cura chocoleaba, don Juan pues se sonaba por disimular los pucheros, y misia Nicolasa palidecía de emoción ante la belleza y el saber de su pimpollo. Siguió luego el examen de francés. El fiscal, que era el profesor, abre un texto de Ollendorf y le dice a una niña: bueno, señorita Tangarife, sírvase usted verterme al francés las frases que yo le vaya diciendo en español. Tosió y dijo: ¿tiene usted miedo? La señorita Tangarife, a pesar de sus rubores, pronunció muy claro: ¿avez-vous peur? ¡Ay, los ojos que abrió aquella gente! A Perjuicia le acomete tal risa que no tuvo más remedio que romper por donde pudo con la boca taponada con el pañuelo y salirse al atrio a desahogar el ataque. 3 o 4 viejas contagiadas la siguen y detrás una porción de muchachos y noveleros. El fiscal cambiaba de colores. Don Juan estaba en ascuas con su nuera. A ver, pupe, la cabra siempre tira al monte, se decía el viejo, y eso que quería mucho a Perjuicia, con una de esas querencias por reacción que son las más intensas. Porque fue mucho lo que se opuso al casamiento de Toto y muchísimo más misia Nicolasa. No podían concebir cómo sangre de herreras y rebolledos fuera a mezclarse con la de aquella zambita, hija de un borracho y de una mujer, tan de todo el maíz, porque aquí no dice maíz, se dice el maíz, tan de todo el maíz como Encarnación. Pero el mozo, que a cuentas debía descender de algún aragonés, metió cabeza y quieras que no, los españoles de sus padres tuvieron que tragarse la aguirrona que decía misia Nicolás, la aguirrona. Mas, como la muchacha no era ninguna pintada en la pared, y como siempre fue de la humana condición eso de pasar de un extremo a otro, Carmen Aguirre, la aguirrona, con todo su ñapanguismo, con todo y el mote de Perjuicia, se les impuso al fin y al cabo con su carácter insinuante, con su corazón bondadoso y más que todo, con el amor a su marido y con el estricto cumplimiento de sus deberes de esposa y de madre. Y a tanto alcanzó en el corazón de sus suegros que, a pretexto de que Toto tenía que ausentarse con frecuencia, como minero que era, determinaron de común acuerdo traérsela a su casa, en la que Carmen vino a ser como un centro que recibía, para devolverlo con creces, el cariño de toda la familia. ¡Qué matrona!, repetía don Juan, este espejo de los optimistas. Es hasta bonita este diantre de Perjuicia. Pero así todo, le echó su buena reprimenda por la carcajada y el desorden de aquellos. Haber interrumpido con esa montañerada aquella manifestación suprema del progreso. Por eso Obdulio y Julián nos van a cantar ahora. Luces que se ven de lejos en la oscuridad distante, que alumbran al caminante con sus mágicos destellos. Luces que se ven de lejos en la oscuridad distante, que alumbran
alumbran al caminante con sus mágicos destellos. Tus ojos como reflejos tienen claridad de estrellas, son para mí como aquellas luces que se ven de lejos. Camino cenó la noche temprano, de las sombras sigo en vano, luchando con el destino. De tus ojos me imagino beber su inmensa penumbra, en luz que lejos alumbra. De mí en el camino. Víctima de él, que no hay progreso que no la saca, fue desde luego el infeliz Tullido. Siempre había creído el pobre que con la invalidez vitalicia y sus consecuencias lo tenía Dios más que probado. Pero cuando vio subrogada su escuela por las gratuitas y para él acabadas del gobierno, cuando presintió el mendrugo arrojado por la caridad y surgió en su conciencia la idea de que era un hombre inútil, un parásito obligado de la savia ajena, vino para aquella alma triste el Getsemaní de sus dolores. Qué amargura la de ese cáliz inagotable. La fe que henchía aquel corazón sencillo se conturbó en la crisis. Ansias de morir le asaltaron. Morir no para unirse a su Dios, sino para dejar aquella vida miserable, onerosa a una pobre anciana que él había envuelto y precipitado en su desgracia, y a un pueblo a quien él debía sustento, consideraciones, tal vez prestigio. Tiempo hacía que su organismo, anulado por el sufrimiento, para nada entraba en la dicha de vivir, Tiempo hacía que aquel ser humano se había dado cuenta y razón de que su parte animal era como un sarcasmo de naturaleza, como una prueba inaudita de la providencia. Por eso la vida la refería toda al espíritu, al corazón. Pero he aquí que, de repente, por un hecho tan común como inopinado, aquella actividad se encontró sin objeto en que emplearse. Con la desbandada de la escuela, con la lobreguez de su casa, acabóse para él ese campo que cultivar. El calor en antes no apreciado de afecto y de ternura que le daban sus alumnos, hijos suyos por el espíritu. Si Dios querría también anularle las facultades del alma después de haberle anulado las del cuerpo. Si sería él uno como cadáver insepulto, si sería eso la existencia. Y Vicenta, la santa viejecita, en vez de un consuelo en su desgracia, vino a ser para él Tullido como un remordimiento. Sí, porque aquella mujer, toda abnegación y cariño, no le apagaba la sed de ternura que le abrazaba el alma en aquel desierto de su vida. La anciana había dejado el calor del fogón y pasaba los días junto a la cama de su viejito, remendando los pobres guiñapos e hilando los nevados copos que le diera la caridad de encarnación. La pobre viejecilla se arrecía de frío en aquella sala húmeda donde soplaban los cierzos de esas alturas andinas. Solitarios como la tristeza, silenciosos como la virtud,
Se acurrucaban los dos esposos todo el día, y el otro y el siguiente. El pan de la caridad que a nadie falta en nuestras aldeas. ¿Quién, si no Perjuicia, debía traerlo? En cuanto la rapaza, en medio de su aturdimiento, pudo darse cuenta de la situación de su maestro, ocurriósele en su inventiva salir ella misma a recoger el condumio para el par de viejecitos. Agobiada por enorme cesto, no había casa a donde no llegara con su muletilla. La limosna pa'l tullidito. Y en esa costumbre perseveró la muchacha hasta casarse. De ahí en adelante sostuvo ella misma el tullido y a sus propias expensas. Hizo más, recabó de Toto y de su suegro que le reedificasen al infeliz maestro la vieja casa que ya se venía abajo. Las oraciones, ese hermoso regalo con que la pobreza recompensa al rico que la socorre, las elevaban a tarde y mañana el par de ancianos por su bienhechora. Sin embargo, la nostalgia de niñez, esa necesidad que arrecia con los años, que se hace apremiante en la senectud, seguía experimentándola, sin definírsela, aquel viejo sin hijos, aquel maestro sin discípulos. Seguía cada vez más abrasadora la sed de aquel desierto. Vino el espejismo, soñaba despierto con los perjuicios, con Cletovilla, con los gorgojos, con la chusma de rapazuelos que antes lo enloquecieran. En ese ser, ajeno a las luchas y a los placeres de la vida, privado de los goces del amor y de la paternidad, inerte, deformado, sin vida corpórea, el espíritu tanto más activo cuanto obraba solo en aquella ruina humana, tenía que perder la noción de la realidad, del vivir, para vagar por las regiones del delirio. La monomanía de afecto a la niñez, lenta, vacilante en un principio, fue acentuándose poderosa, dominante. Chochez o locura, nadie supo definirlo. Es lo cierto que aquel niño Jesús, a quien siempre había querido tanto y tributado el culto ferviente y tierno del cristiano a su Dios que quiso humanarse en la niñez desvalida, vino a ser para aquel loco no una imagen, ni siquiera la representación del más grande misterio de su religión, sino una criatura en carne y hueso, sangre de su sangre, su hijo, su unigénito, Dimitas Arias, el ser más hermoso de la creación. Fue bajado de su altar y despojado de sus ropajes e insignias para ser luego envuelto como en el portal de Belén, en los pobres harapos de la cama del tullido. Lo arrullaban con los cantos de las madres a sus niños y se quedaba dormido, abrazado a la prenda de su corazón, para despertar sobresaltado con este grito: me lo mató ese Aguirre. Vino la enseñanza. Dimitras deletreaba. Dimitas escribía en la arena. Leyó después de corrido e hizo planas que ni soñadas. Locura extraña, delicada en su misma extravagancia. Nunca se le ocurrió que su hijo necesitase de alimento, nada para el cuerpo, todo para el espíritu. Vestíale a veces sus galas episcopales y le ponía en la manita no la flor de otro tiempo, sino el báculo que no era otro que el chuzo de Macana, aquel chuzo formidable. Entonces, Dimitas era el obispo de Gómez Plata, era el obispo Gómez Plata, que venía a confirmar a todos los niños del sitio. Con su ilustrísima rezaba el rosario y daba tiempo a que él contestase las Ave Marías. Qué dulces debían resonar en el alma de aquel loco las oraciones en boca de su hijo, ese varón preclaro de la iglesia, y siempre los sobresaltos por los peligros que corría su niño, por las acechanzas de Aguirre. La señá Vicenta, esa alma de Dios, 8 veces bienaventurada, no era para acobardarse demasiado con las locuras de su marido, ni menos aún para definirlas y apreciarlas.
Bien se le alcanzaba que esta chochez era harto extraña en un hombre que ella había considerado siempre tan sabio y tan religioso. Así y todo, no podía menos de reír al oírle tantos disparates. La noticia de las ideas del maestro corrió por todo el pueblo desde el principio, y muchas personas fueron a verle con achaque de llevarle algún socorro para satisfacer solamente la groserota novelería. «Cito», les decía la señá Vicenta a los visitantes, y agregaba a paso, «él siempre está distraído, el pobre tullidito, tan siquiera no está furioso». Cuando en los grandes certámenes estaba el maestro Dimas en el apogeo de su locura. Perjuicia iba a verlo a menudo y salía cada vez más impresionada con sus extravagancias y más compadecida de su demencia. Obdulio y Julián nos van a cantar otra canción antes de leer el final de la obra. Vengo a decirte que por Dios me ames, que me des una lágrima por Dios, que entre mi ser por caridad derrames un acento que mate mi dolor. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón. Dime si escuchas el postrer lamento y la voz de mi doliente corazón, y devuelve a mi alma en un momento su ventura, su dicha y su ilusión. Me duele el corazón de tanto amarte, de mirar desgraciado tanto amor. Yo no puedo jamás, jamás odiarte y por siempre rendir mi corazón. Se acercaba la gran festividad del orbe cristiano, la fiesta por excelencia de los hogares antioqueños, aquella que, con su idílica sencillez y santa poesía, obliga a la familia a congregarse, atrae a los miembros ausentes, hace pagar el tributo de lágrimas a los muertos queridos y cultiva los afectos más puros del corazón. Ni en la casa más pobre de estas montañas deja de celebrarse. En nuestras aldeas los mendigos imploran no ya el bocado de pan, sino la moneda para hacer en su choza los platos obligados de Nochebuena. Y es que nuestro pueblo no ve en esta festividad una costumbre tradicional y religiosa únicamente, que ve un deber ineludible de cristiano. En el fogón donde no se hace la Nochebuena se revuelca el diablo y toda la casa queda contaminada.
En la de don Juan Herrera había comenzado el brete desde la antevíspera. Aquella cocina era un embolismo, un caos de sedazos y coladores, de pailas y de cazuelas, de trastos y de cacharros de toda especie. Las señoras de la casa se multiplican, cuelan, ciernen, amasan, baten. Aquí chirrían los buñuelos, allá revienta la natilla, acullá se cuaja el manjar blanco. Corre el bolsillo sobre la pasta de hojuelas, corre el bolillo sobre la pasta de hojuelas. El mecedor no cesa entre el hirviente oleaje, forma copos de espuma la superficie del almíbar. En esta piedra muelen la yuca y la arracacha. En aquella la canela y la nuez moscada. En artesas y platones blanquean los quesitos y las cuajadas, campan la manteca y la mantequilla en hojas y cacerolas, saltan los huevos en cascadas amarillas, se sofoca esta desmenuzando, atiza aquella por todas partes, unas mandan, otras piden, los chicos todos lo husmean, todo lo tocan, de todo se antojan, de todo comen. ¿Cuál se ofrece para traer los azahares? ¿Cuál para soplar la forja? ¿Cuál para acarrear la vajilla? Los grandes entran, indagan, salen, tornan a entrar, tornan a salir, y ahora buñuelo, luego raspado. Cuando llega la hora del banquete, ahí está toda aquella gente más para agüitas de apio que para manjares. Perjuicia corre con la distribución. Las delicadezas y filigranas para el cura, para el señor fiscal, los buñuelos ingentes para las sutanitas y menganitas, la enorme batea de natilla de quesito y la cuyabrona de buñuelos de cargazón para los presos de la cárcel, en fin, la ración para el pobre, el plato que bendice la abundancia del rico. Al tullido, como era de rigor, le reservaba de todo con opulencia y largueza a esta perjuicia. Todos los afanes anticipados de la perjuicia eran para tener libre al día siguiente, a fin de fabricar, en compañía de Cleto Villa y de algunos chicos, el pesebre del tullido. Desde niña había sido una de las más asiduas a estas deliciosas faenas, en las que tomaban parte, especialmente para acarrear los materiales, casi todos los muchachos de la escuela, razón por la cual el tal pesebre era clásico en el pueblo. Perjuicia no dejó ni un año de ayudar en la empresa, a pesar de sus obligaciones de señora de casa y de madre de familia. Ella y Cleto se proponían aquel año hacer una maravilla, y no solo por el sentimiento de piedad y por diversión, sino porque ambos a dos habían mandado la novena al niño para que le quitara el tullido las ideas. Desde las 7 de la noche la casa del tullido era un hervidero con la gente que entraba y que salía. Nunca en el pueblo se vio prodigio como aquel. Ocupa todo el testero de los santos. La puerta del cuarto de señá Vicenta quedó casi cegada, con solo una abertura por donde la viejecita podía pasar de lado raspándose y magullándose. Hasta el vértice de aquella pajiza techumbre llegan las guaduas, que se cruzan en arcos ojivales. Más abajo se entrelazan los chusques, formando tupida, erizada bóveda de verdura. Cuelgan de las vigas racimos dorados de plátano guineo, gajos descomunales y artificiosos de naranjas y enormes ramos de espigas rojas de cardo y de flor de ubito, ringleras de palomas de cuerpo de cera negra y de cola y alas de papel plegado, en forma de abanico medio abierto, se mecen al extremo de hebras sutiles. La naranjuela, ese recurso decorativo de tierra fría, se columpia en gargantillas desde las vigas, pende en festones por las paredes, se apiña en mazorcas sobre la tabla de los santos, y en todas partes alegra con su púrpura y su teresura metálica. Decora el nicho de mi padre San Roque grandioso arco de género blanco.
abullonado en bombas regulares, separadas por lazadas de madejas de lana de los colores más escandalosos. La Virgen de Valvanera, la de la Cueva, todos los santos quedan sepultados bajo el tapiz espeso de colchón de pobre y colchón de rico, y sobre él resalta, ostentoso, un zodíaco de amarillas flores de muerto. Bajo este solio, un terruño antioqueño de asperezas, de escarpas prodigiosas. En la cumbre de un picacho se yergue, cual si fuera la apoteosis de nuestra democracia, una negra gigantesca de cera, con tamaña batea de buñuelos en la cabeza. Búrlase con olímpica sonrisa de una ciudad liliputiense que le queda al frente en el borde de vertiginoso precipicio. Es Belén de Judá. Sus magníficos palacios de cartón recortado, sus grandiosas basílicas de tabla de pino. Se le antojan monumentos levantados al monstruo de la tiranía y al mito tenebroso del fanatismo. Por las gargantas, por los desfiladeros, por las hondonadas, se apelmaza el capote color de rosa, el de verdor pálido, los líquenes blancos que semejan esponjas, los mechones de musgo oscuro y afelpado, la oreja y la barba de palo, plumajes de guacamaya y de cardenal, de toche y de gallos de monte, alfombran los ribazos y se tornasolan en las pendientes. En la base frontal de la obra de Cletovilla y de Perjuicia se entretejen helechos, cardos, parásitas y todos los prodigios de nuestras selvas. En el centro, el Sancta Sanctorum, un sudadero de junco por techumbre, por columnas dos popos forrados en el mismo papel que tapiza la sala de Don Juan. Al lado y lado, como guardianes del recinto, sendos reyes de espadas recortados primorosamente por la fina tijera de Perjuicia. Detrás de ellos, dos caracoles marinos, ornato de las mesas de Misa Nicolasa. Un pañuelo de seda verde vela el misterio. En candeleros de barro, dispersos acá y allá, en alcayatas clavadas a las paredes, en 3 arañones de palo que cuelgan de las vigas, arde como una gloria todo el cebo que labró Encarnación. Todo era ya alegría y bullicio. Solo el tullido permanecía indiferente en esta función que él mismo había motivado. Recostado en su camilla, que ostentaba las galas de renovación, estrechaba en sus brazos, en místico silencio, a su Dimitas. Los pesebristas, entre tanto, se hallaban en 1000 apuros y secreteos. Consultada la señora Vicenta, les dijo: no tienen pa' qué, él no lo afloja. Si no consiguen otro, se pierde este pesebre tan precioso. Ni se lo propongan porque se enfada. Esto que tal oye la Perjuicia y llama Cletovilla, a palabra y perdón. Y salen ambos muy apurados calle arriba. Conseguir niño en noche como aquella, ¡ja!, un milagro. Y aquí de los recursos de Perjuicia. La que inventó el mataculín en redondo y el botadito mal podría desmentirse en esta circunstancia suprema. Fuese a su despensa, hizo bajar una de las turegas de maíz que colgaban de una viga, y luego con la mejor mazorca y algunos trapajos viejos formó un muñeco. Cátate a Dimitas. Llegóse a poco al lugar del conflicto, sentóse junto a la camilla y principió a hacerle 1000 carantoñas y salamerías a su maestro. Cuando menos lo pensó Cletovilla,
Perjuicia le metía por debajo de la ruana al Dimitar verdadero, en tanto que, volviéndose al tullido, le decía con mucho cariño: no vaya a despertar a Dimitas, que puede darle ceguera con tanto velerío. Aquí lo tengo empuñado en el rincón, murmuró el pobre loco con transporte, estrechando la mazorca. A poco principiaron la novena. Mucho hubiera gozado el maestro con la leyenda de Perjuicia. Aquel tono gebebundo y atragantado, las voces disparatadas, el irrespeto a los signos de puntuación, hacían de aquella novena, leída con tanto fervor, una de esas plegarias que suben al cielo en olor de suavidad, en olor de suavidad. ¿Le concedería a Dios lo que pedía? Tal vez sí. Cuando al acabar una jornada hizo pausa, oyó, y lo oyeron todos, que el tullido roncaba. Dormía tan poco últimamente que esto le auguraba mucho bueno a la peticionaria. A poco de haber terminado la novena, declaró Cleto que iban a ser las 12. Las 12 de aquella noche en que florece en la tierra la hierbabuena y se postra la Virgen de rodillas en el cielo. Y todos se prosternaron a rezar el Gloria in excelsis Deo, leído por Perjuicia en el Eucologio romano. Luego, por medio de una jaculatoria que allí mismo improvisó, formuló ella su petición y todos guardaron silencio para hacerla. Aún no se han levantado los fieles cuando el velo verde se descorre y el niño Jesús, en traje episcopal, con el mundo en la diestra y un platico de natilla en la siniestra, aparece esplendente, glorioso, sobre el disco inflamado del sol. Edison, del grande invento, fue Cleto Villa. Un papel engrasado y detrás una candileja. ¡Ay, qué hermosura! Hubo un paréntesis de jolgorio admirativo. Siguió luego el rosario y lentamente fueron retirándose los concluyentes. Solo han quedado los perjuicios, Cleto Villa y uno que otro admirador. Apagada la luminaria, se acerca Perjuicia al tullido y le dice, con ese tono infantil y chancero con que trataba a todos los pobres y desgraciados: «Olé, tullidito, ¿quieres que comamos Nochebuena?» «No lo molestes», le dice su marido, «déjalo dormir en sana paz». Sentáronse todos a desacalorarse para la salida, y el tullido, con el habla tartajosa, medio borrada de los dormidos, murmuró: «Ven, mi niño amado, ven, no tardes tanto». «Cito», exclama la señora Vicente, «le está rezando a sus Dimitas». A la madrugada siguiente, cuando la anciana fue a llevarle el desayuno, lo encontró muerto, abrazado a la mazorca. Fin. Brumoso el éter, el ramaje umbrío, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, hostias las flores, sollozante el río. Brumoso el éter, el ramaje umbrío, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, hostias las flores, sollozante el río, triste y lejano el viejo
bastión, callados los aleros, mudos también los quietos compañeros del cementerio en su paraje frío. Brumoso el éter, el ramaje río, poblados de fantasmas los senderos, moribunda la luz de los luceros, postear las flores, sollozante el río, triste y lejano, el viejo caserío, mudo el bastión, callados los aleros, mudos también los quietos compañeros del cementerio en su paraje frío. Mudos también los quietos compañeros del cementerio en su paraje frío. Hemos terminado con mucho sentimiento este cuento de Imitas Arias dedicado al doctor Manuel Uribe Ángel, y repetimos lo que nos enseñan las notas al cuento, aquí en esta edición tan hermosa. Carrasquilla, obra escogida, edición a cargo de Leticia Bernal Villegas, Ministerio de Cultura, Gobernación de Antioquia, editorial Universidad de Antioquia. Bellísima la edición. Dice Tomás Carrasquilla, 1858-1940, 150 años. Imitas Arias, uno de los cuentos más famosos de don Tomás Carrasquilla, y por obvias razones, en la ternura, en la descripción del personaje, en esa perjuicia, esa Carmela que se nos queda en el alma, en Misia Vicenta, en la caridad, en la generosidad, en este pueblo de El Sitio, que pasa al progreso y cambia tanto en 10 años. Fue publicado en El Montañés, el periódico de Medellín, en el año 1, en el número 4, en diciembre del año de 1897. Dice don Tomás en su autobiografía que el Tullido, protagonista de esta obra, fue realmente su primer maestro, y en carta a Mas Grillo, el 21 de abril de 1898, dice que fue dictada a Gabriel Latorre, dice don Tomás, despacio y sin muchos tapamientos, pues el asunto este sí es de mi cuerda. Está dedicado al doctor Manuel Uribe Ángel, nacido en Envigado en el año de 1822 y fallecido en Medellín en 1904. El doctor Manuelito es de los personajes claves más importantes de Antioquia la Grande. Realizó los estudios escolares en el Colegio del Rosario de Bogotá y medicina en la Universidad Central, obteniendo ese título de doctor en medicina y cirugía. Entre 1849 y el 53 se fue a París, y cuando regresó fue para ejercer su profesión y vincularse como profesor a la Universidad de Antioquia, dictando las cátedras de física, francés, anatomía topográfica y clínica, entre otras. En 1885 es muy bueno leer al doctor Manuel Uribe Ángel su vida, porque es ejemplo total.
Él publicó en París en 1885, la Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia. Casado con Magdalena Urreta, dice de él Camilo Botero Guerra: médico eminente, distinguido naturalista, geógrafo admirable, hábil historiador, notable filósofo, gran literato, famoso orador. Tales son las prendas intelectuales que, prescindiendo de las morales, han llevado muy lejos su nombre. Por lo demás, baste decir que atendió con entusiasmo y esmero el cumplimiento de sus deberes de ciudadano, ya iniciando importantes mejoras públicas, ya cooperando indispensablemente en empresas de utilidad general, levantamiento de templos, creación y reglamentación de hospitales, formación de bibliotecas, apertura de establecimientos de educación, fomento de la misma, juntas de sanidad e higiene, enseñanza popular. Quisiéramos también decir fue un gran caminante, un gran viajero. No, doctor Manuel Uribe Ángel, no hay palabras completas para definirlo, y a él está dedicado este cuento Dimitas Arias, de los mejores de don Tomás Carrasquilla. Qué bueno donde encontremos las ejemplares del periódico El Montañés. Sería una maravilla de volver a leer allí esta obra en su aspecto original. Cuando vamos a Santo Domingo, está la Casa de la Cultura dedicada a don Tomás Carrasquilla. No fui capaz de tomar en mis manos el cuaderno, pero no es cuaderno, es una libreta grande como esas de contabilidad, donde están los originales de Frutos de mi Tierra. No fui capaz lo dejé allí, lo vi por el vidrio, porque me parecía, no había que tomarlo en la mano. En una letra perfecta estaba abierto en una página donde está esa novela tan maravillosa, Frutos de mi Tierra. Con muchísima emoción hemos leído este cuento, Dimitas Arias, volviendo a describir todo aquello que cuenta el tullido, cómo fue, por aquellos climas y por lo que le sucedió en un viaje que quedó de esa manera, y esa escuela. Y se nos queda en el alma la descripción tan maravillosa de la Nochebuena, del pesebre antiguo del siglo XIX, de todo lo que representa Antioquia para nosotros en la obra de don Tomás Carrasquilla. Muchísimas gracias a todos por entrar con nosotros en esa casita del Vencijada, del Tullido y Misia Vicenta, porque Perjuicia fue la que se dedicó a decir: levantémosle esta casa. Uy, ese noviazgo que empezó en la escuelita y que en 10 años fue tan de sustento para los dos viejos. Si no fuera por esta mujer proverbial en la caridad y la generosidad. Y ese final, la noche de Nochebuena, cuando él llama: ven al niño, ven niño, ven mi Jesús amado por mí, y entregar el alma y darla al cielo en la noche de Navidad. Que Obdulio y Julián despidan con muchos honores esta lectura de Dimitas Arias de don Tomás Carrasquilla. Yo soy aquel que ante tu altar deshojo las flores del primer amor, y tú, la niña que ante mis ruegos fingió sonrisas de compasión, luego perjura me abandonaste, nací en tu pecho otra
la ilusión. Ante mis ojos hubo espejismos y destrozaste mi corazón. Tu ingratitud me hizo brotar el amargo llanto, el primer dolor, y solo y triste, ya sin consuelo, busqué en el arte resignación. Hoy soy artista por tus desdenes, vivo contento con mi dolor, mientras quién sabe si allá en tu alcoba llores o